Pensemos por un momento en un plano arquitectónico, perfecto. Trazos impecables, medidas exactas. Ajá, donde cada columna soporta el peso ideal, ¿no? Exacto. O sea, sobre el papel, ese edificio debería ser absolutamente indestructible. Ajá. Pero luego, la obra se construye, llega la primera tormenta fuerte de la temporada, y de la nada, el techo del lobby tiene goteras. Claro, y eso pasa principalmente porque el papel no toma en cuenta cómo se contraen realmente los materiales con el frío. O cómo los constructores interpretaron esas líneas abstractas, digamos, estando cansados bajo el sol. Totalmente. Y es que el salto de la teoría a la práctica siempre es, pues, accidentado. En el papel todo es binario, es predecible y exacto. Sí, todo cuadra. Pero en el momento en que introduces el factor humano, las fricciones del clima corporativo o la realidad cruda del día a día, pues esa perfección teórica empieza a mostrar grietas estructurales muy reales. Y esa misma tensión, ese choque frontal entre el diseño perfecto de una oficina corporativa y la realidad caótica del día a día, es lo que nos lleva directamente a nuestra exploración de hoy. ¿Así es? Porque, a ver, cuando miramos el mundo corporativo, y muy específicamente el sector financiero, vemos manuales de calidad que parecen enciclopedias. Vemos certificaciones internacionales enmarcadas en las paredes de cada sucursal. Sí, en todos lados. Y aún así, las quejas de los usuarios en redes sociales o en las líneas de atención siguen acumulándose por miles. O sea, hoy vamos a desglosar una paradoja fascinante. ¿Por qué fallan los sistemas cuando todo parece estar, digamos, perfectamente documentado y certificado? Fíjate que es uno de los grandes misterios de la gestión organizacional moderna, y para tratar de resolverlo, hoy nos vamos a sumergir en un documento sumamente revelador. Ajá. Se trata de un artículo de investigación académica que se titula Estrategias para una gestión de la calidad efectiva en una institución financiera. Un título bastante, formal, ¿no? Muy académico, sí. Este trabajo exhaustivo fue elaborado por Daniel Sánchez, que es un investigador con vínculos operativos directos con el grupo financiero Inbursa y lazos académicos con la Universidad del Valle de Puebla. Ok. Además, este reporte fue publicado recientemente en la revista especializada Posgrados. Y creo que vale la pena hacer una pausa aquí para que quienes nos escuchan entiendan exactamente qué tipo de fuente tenemos sobre la mesa. Digo, no estamos hablando de un simple artículo de opinión escrito por un gurú de negocios en un blog. No, para nada. Ni de un folleto de relaciones públicas del banco. Es una investigación institucional y académica sumamente robusta. Lo interesante es que combina los marcos teóricos más rígidos del management con trabajo de campo empírico real. Exacto. O sea, es investigación con las botas en el lodo, por así decirlo, yendo directamente a las trincheras de las sucursales. Y esa era precisamente la verdadera misión del investigador. El objetivo principal del estudio no era simplemente palomear una lista de requisitos burocráticos. Claro, no era solo cumplir por cumplir. Exacto, o revisar si las carpetas de protocolos estaban actualizadas en un estante. La meta era analizar la relación directa entre las prácticas de gestión de calidad que dicta el banco y el volumen real de quejas de los usuarios. O sea, ver si la teoría funcionaba en la práctica. En la satisfacción del cliente, desentrañando todo el tejido humano y organizacional que sostiene o derrumba el servicio. Pero a ver, antes de examinar por qué un cliente termina queriendo estrellar su teléfono contra la pared después de hablar con un asesor, necesitamos entender cómo logró el autor mirar bajo el capó de esta institución. Ajá. Porque medir algo tan subjetivo como la frustración de un cliente frente a un manual de calidad requiere herramientas muy particulares. ¿Cómo estructuró Sánchez este diagnóstico? Pues utilizó una metodología cualitativa dividida en 3 frentes, lo cual es clave para que los datos sean realmente confiables. La primera herramienta fue el análisis documental. Ok, revisar papeles. Exacto, pero una revisión clínica y exhaustiva de todos los manuales de procedimientos, códigos de conducta y protocolos de atención que el banco tiene vigentes. O sea, básicamente, revisar el plano arquitectónico perfecto del que hablábamos al principio. Totalmente. A partir de ahí, la segunda herramienta baja al terreno de la realidad. Se trató de la aplicación de encuestas y cuestionarios directos. Ah, fueron directo a la gente. Sí.
El investigador diseñó un instrumento de 25 preguntas específicas y se lo aplicó al verdadero sistema nervioso de la institución, o sea, a los colaboradores internos, los asesores financieros de primera línea y, por supuesto, a los propios clientes. Ok, eso te da una visión 360. Exacto. Y finalmente, la tercera herramienta fue una matriz FODA, estructurada para mapear metódicamente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a partir de todo lo que descubrieron en los 2 pasos anteriores. A ver, me gusta imaginar esto como llevar un auto al mecánico porque hace un ruido espantoso en la carretera. Ajá, a ver. En buen mecánico no se va a limitar a sacar el manual del fabricante de la guantera y leerlo. O sea, eso sería nuestro análisis documental, que por sí solo no arregla nada. Exacto. El papel aguanta todo. Claro. Además de eso, el mecánico necesita encender el motor, acelerar y escuchar cómo suenan las válvulas bajo presión, lo cual equivale a encuestar al personal y a los clientes en su día a día. Muy buena analogía, sí. Y ya para rematar, conecta el escáner de la computadora para ver los códigos de error exactos que arroja el sistema, que vendría siendo la matriz FODA. O sea, si falta uno de estos 3 pasos, el diagnóstico está incompleto. Y el valor de esa triangulación de métodos es que le quita a la institución la capacidad de mentirse a sí misma. Totalmente. Porque el manual de la guantera puede decir que el auto funciona perfecto a 100 kilómetros por hora, pero si el motor hace ruido y el escáner marca un fallo, la realidad se impone sobre la teoría. Y para medir esa realidad, ojo, el estudio no se basó en corazonadas, sino que utilizó modelos teóricos de medición muy rigurosos. Pues entremos en esos modelos, porque calidad es una palabra gigante y a veces muy vacía. Sí, se usa para todo. Digo, ¿qué significa realmente la calidad hoy en día cuando alguien entra a una sucursal bancaria o cuando intenta hacer una transferencia desde su aplicación móvil a las 3 de la mañana? Es que el concepto ha evolucionado muchísimo. Y el estudio de Sánchez se apoya en pilares teóricos muy específicos para definirlo. El primero es el modelo SERF-QUAL. Ok, ¿y ese cómo funciona? Este modelo es fascinante porque no mide la calidad evaluando si el banco hizo las cosas bien según sus propios estándares. No, sino que mide la brecha entre lo que el cliente esperaba que pasara y lo que realmente percibió que pasó. Ah, la expectativa contra la realidad. Exactamente. Y lo hace a través de 5 dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Ver, para ponerle un ejemplo cotidiano a quienes nos escuchan. Si pensamos en esa brecha de expectativa contra realidad usando el modelo SERF-QUAL, imaginemos la aplicación del banco. Ajá. La expectativa del usuario es abrir la app, escanear su rostro y hacer una transferencia urgente en 10 segundos. O sea, esa es la expectativa de capacidad de respuesta. Claro. Quieres inmediatez. Pero la realidad es que la pantalla se queda congelada cargando, la transferencia no pasa y el cliente termina en una llamada de 40 minutos con música de elevador esperando a un asesor. Una pesadilla, sí. Y el modelo SERF-QUAL es, digamos, la herramienta matemática que mide exactamente esos 39 minutos y 50 segundos de pura frustración. Es una ilustración perfecta de cómo funciona la brecha. Y es importante notar que los elementos tangibles de ese modelo ya no son solamente que el piso de mármol de la sucursal esté limpio. Claro, ya no vamos a las sucursales tanto. Exacto. El estudio recalca que el factor digital redefinió las reglas del juego. La calidad hoy es usabilidad pura, 0 fricción en la interfaz y disponibilidad permanente. Ahora, ese es un modelo enfocado en cómo lo percibe el cliente. Pero, ¿qué estándares teóricos usa el banco internamente para organizar a su gente? Porque a veces la burocracia bancaria parece diseñada en contra de la lógica humana. Totalmente. Pues internamente, el estudio destaca el uso del ciclo PDCA de Deming, que consiste en planificar, hacer, verificar y actuar. Es un motor incesante de mejora continua. Ok. Y también se rigen por la famosa norma ISO 9001. Ah, la clásica. Sí. La ISO exige trazabilidad extrema, que cada paso esté documentado y que todas las decisiones se basen en evidencia auditable. Es la rigidez corporativa en su máxima expresión. Sí. Pero aquí viene el contraste interesante. Fíjate que la investigación también incorpora la teoría Z, desarrollada por William Uchi.
A ver, detengámonos un segundo ahí, porque cuando escucho ISO 9001 me imagino auditorías tensas, papeles sellados por triplicado y cero flexibilidad para el empleado. ¿Así es? Pero la teoría Z, si no me equivoco, viene de la cultura japonesa y se basa en la confianza extrema, la implicación emocional del empleado y ver a los equipos casi como una comunidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo convive un manual hiperrígido e inflexible con una filosofía humanista basada en la confianza dentro de la misma sucursal bancaria? Pues representa un choque de filosofías tremendo. O sea, el banco intenta usar la ISO 9001 para asegurar que ningún proceso financiero crítico falle, pero al mismo tiempo necesita inyectar la teoría Z para que el cliente sienta esa empatía que exige el modelo ServQual. Claro, porque no puedes auditar la empatía. Exacto, no puedes programar la empatía en un manual de auditoría. Dependes enteramente de la lealtad y el bienestar psicológico del empleado que está detrás de la ventanilla. Y esto plantea una pregunta muy provocadora. A ver, si un banco invierte millones en alinear la rigidez de la ISO 9001 con la calidez de la teoría Z y lo mide todo con ServQual, sobre el papel suena que han construido un sistema a prueba de balas. En teoría sí. Entonces, el problema radica en que estos modelos de hace décadas ya no sirven para la velocidad del mundo digital actual, o en que la naturaleza humana simplemente es incapaz de ejecutar algo tan complejo sin equivocarse. Pues los datos duros que arrojaron las encuestas nos dan una respuesta muy clara. Y ojo, no apuntan a que los modelos estén obsoletos. ¿Ah, no? No. De hecho, cuando revisamos los hallazgos confirmados, las fortalezas en la matriz FODA, descubrimos que la teoría y la cultura institucional han permeado maravillosamente en los empleados. El personal realmente cree en lo que hace. A ver, miremos esos números, porque honestamente son contraintuitivos si pensamos en la mala fama que a veces tienen los bancos. Sí, uno pensaría lo contrario. Básicamente, los datos demuestran que el problema no es que el cajero o el asesor sean perezosos o no les importa el cliente. Lejos de eso. Fíjate que la investigación reveló una base cultural asombrosa. Por ejemplo, el 88.8% del personal encuestado afirma categóricamente que la calidad del servicio es una prioridad absoluta en su área de trabajo cotidiana. ¡Wow! Estamos hablando de casi el 90% de la plantilla que entra a trabajar pensando en que la calidad importa. O sea, no es un tema de apatía. Para nada. Y la alineación con los objetivos de la dirección es aún más fuerte. Un contundente 97.3% de los colaboradores reconoce que el sistema de gestión de calidad contribuye directamente al logro de las metas institucionales. Ven el sistema como una brújula útil, no como una carga impuesta por recursos humanos. Exactamente. Y me imagino que eso se traduce en cómo perciben su interacción con el público. Definitivamente. Un 94.8% del personal confirma que el trato humano que se le brinda al cliente refleja fielmente los valores de la institución. ¡Increíble! Y además, las métricas de comunicación interna son muy saludables. El 86.8% afirma que la comunicación entre los distintos departamentos facilita una gestión eficiente, y más del 80% asegura conocer los indicadores exactos con los que se evalúa su desempeño. O sea, resumiendo esta parte, tenemos empleados que conocen las reglas, que creen que las reglas sirven para mejorar, que hablan bien con otros departamentos y que genuinamente sienten que tratan al cliente con respeto y empatía. Así es. El reloj suizo tiene todas sus piezas lubricadas y brillando. Pero aquí volvemos a estrellarnos contra la paradoja central que nos trajo a este análisis profundo. Si los números de compromiso y alineación cultural superan holgadamente el 90%, ¿de dónde diablos surgen las miles de quejas, los cuelgues telefónicos y las frustraciones en las sucursales? Y ahí es donde entra la genialidad de rascar la superficie con una encuesta bien diseñada. A ver. Cuando el investigador pasó de preguntar sobre los ideales del banco a preguntar sobre la mecánica cruda del día a día, ahí empezaron a aparecer los cortocircuitos del sistema. Las respuestas revelaron hallazgos preocupantes y limitaciones graves en la operatividad, que terminaron en la columna de debilidades de la matriz FODA. Ok, veamos dónde se rompe el sistema.
¿Qué pasa cuando la teoría choca con el lunes por la mañana? Pues el primer gran quiebre está en la retroalimentación institucional, específicamente en el tema de las auditorías. Hablamos de que el 97% ama el sistema de calidad, pero a la hora de la verdad, solo un 43.2% del personal tiene una percepción clara de haber participado activamente en auditorías internas o revisiones de sus procesos. Uy, o sea, menos de la mitad. Sí. La gran mayoría se mostró neutral o indicó que simplemente no participan en estas revisiones. O sea, menos de la mitad del personal siente que su trabajo es verificado. Si recordamos el ciclo PDCA del que hablamos, el de planificar, hacer, verificar, actuar, básicamente el banco planifica genial, hace el trabajo, pero la fase de verificar está completamente rota para la mayoría de los empleados. Lo cual contamina la fase de actuar, inevitablemente. El estudio muestra que hay una dispersión enorme sobre el uso real de los datos. Aunque un 72% cree que la información de satisfacción del cliente se usa para mejorar, hay un porcentaje considerable de empleados en la línea de frente que duda de que las quejas de los usuarios generen algún cambio estructural. Sienten que recopilan datos que van a morir a un archivo de Excel que nadie lee. Totalmente. Y luego está el hallazgo sobre el fuego cruzado, que me parece el más revelador de todos. La capacitación en manejo de crisis. Uy, ese es clave. Es un punto súper crítico. Al preguntarles si habían recibido capacitación específica para manejar situaciones difíciles, quejas severas o clientes enojados, un 21.1% se mostró neutral. ¡Wow! Significa que más de una quinta parte del personal que da la cara al público no sabe o no está seguro de tener las herramientas emocionales o técnicas para calmar a un usuario frustrado. A lo que hay que sumarle el tema de las reglas del juego. Cerca del 30% del personal admitió no estar seguro o no creer que los protocolos de atención estén claramente definidos y actualizados. Imagínate eso. Es casi un tercio de la plantilla operando en zonas grises dentro de una industria hiperregulada. Y esto aterriza en una conclusión muy cruda sobre la burocracia. Es que, para visualizarlo claramente, imaginemos que esta institución financiera es un restaurante de lujo, de altísima cocina. A ver, me gusta. Tienes a chefs y meseros sumamente motivados que entienden la visión del dueño y creen en la receta del menú. Ese es nuestro 97% de compromiso cultural. Claro. Pero resulta que nadie está probando el caldo antes de que salga de la cocina hacia las mesas, lo cual refleja esa falta de participación en auditorías de calidad. Ajá, la falta de verificación. Y lo que es peor, si la sopa llega fría a la mesa y un comensal furioso exige hablar con alguien, el mesero se queda petrificado. No sabe si ofrecer un postre gratis, si llamar al gerente o si disculparse, porque los protocolos son borrosos y nunca le dieron entrenamiento para manejar crisis. Es que esa imagen ilustra exactamente el colapso del servicio que descubrió Sánchez. La gran lección de esta investigación, y que rompe un mito corporativo muy arraigado, es que la principal limitación para lograr la calidad no es una falta de voluntad por parte de los trabajadores. No son ellos. Tampoco es una carencia de tecnología punta. El gran obstáculo es fundamentalmente burocrático y de integración operativa. O sea, la gran ironía de todo este estudio es que el banco ha creado un sistema perfectamente diseñado para impedir que sus empleados más empáticos puedan ayudar a los clientes. Tal cual. Hay una desconexión crítica entre la alta gerencia que diseña la norma ISO en el último piso y la realidad del empleado en la ventanilla en el momento exacto en que ocurre la fricción con el usuario. Claro. Las quejas se acumulan porque, aunque el cajero quiera dar un servicio excepcional, en el instante en que el sistema falla o se presenta una situación que no está en el guión, el trabajador carece de autonomía. Le amarra las manos. Exacto. El modelo ServQual exige que el banco tenga capacidad de respuesta y empatía, pero la burocracia punitiva y los protocolos desactualizados asfixian esa misma capacidad de respuesta. El empleado prefiere decir, el sistema no me deja, antes que arriesgarse a romper una regla difusa. Es como tener un sistema nervioso central brillante, con un cerebro que manda la orden constante de dar un buen servicio, pero las terminaciones nerviosas en la punta de los dedos están adormecidas. O sea, la orden llega, pero la mano es torpe y no sabe cómo reaccionar cuando toca una superficie caliente, que en este caso sería un cliente molesto. Y eso rompe la confianza.
Todo este análisis empírico que hemos revisado nos demuestra que la calidad corporativa no puede quedarse vivir en un manual engargolado. Optimizar procesos financieros y presumir certificaciones internacionales debe ir ligado obligatoriamente a dignificar el trabajo de la persona que da la cara. Totalmente de acuerdo. Hay que colocar al colaborador en el centro del sistema, dándole herramientas de resolución de conflictos, no solo reglas prohibitivas. Si el asesor no tiene la confianza ni la autoridad para resolver un problema en tiempo real, cualquier modelo teórico de miles de dólares se desmorona en segundos. Y este nivel de comprensión es vital, y creo que resuena mucho más allá de las paredes de un banco. Para quienes nos escuchan y lideran equipos, gestionan hospitales, restaurantes o plataformas digitales, esto explica por qué a veces las mejores intenciones corporativas terminan en experiencias de usuario desastrosas. Sí, pasa en todas las industrias. Te das cuenta de que no es mala fe ni apatía de la marca. Es un fallo estructural en cómo se integra la teoría con la trinchera del servicio. Dejamos de culpar al individuo detrás del mostrador y empezamos a cuestionar cómo la estructura lo ha dejado a la deriva. Y ese es el gran cambio de paradigma que propone leer este tipo de investigaciones empíricas. Cambia el enfoque de arreglar al empleado a desbloquear el sistema. Y para cerrar, toda esta discusión sobre manuales de calidad y el modelo ServQual, con su famosa dimensión de empatía, me lleva a una reflexión sobre el futuro inmediato. Porque si observamos hacia dónde se dirige el sector financiero en este momento, la apuesta masiva es la inteligencia artificial. Uy, sí, todo va para allá. Los bancos están automatizando radicalmente todos los procesos rutinarios, precisamente para eliminar el error humano que genera fricciones en los protocolos. Automatizar para estandarizar la calidad. Esa es la promesa tecnológica. Pero eso nos deja frente a un panorama muy complejo. A ver, si el banco de la próxima década logra automatizar todo lo predecible mediante algoritmos impecables, significará que la única ocasión en la que un usuario necesite hablar desesperadamente con un ser humano será cuando el sistema haya fallado catastróficamente. Claro. Será un momento de alta vulnerabilidad emocional, un problema complejo que ninguna máquina pudo resolver. O sea, el cliente llegará al humano ya en un estado de crisis total. Exactamente. Entonces, ¿cómo sostienes la empatía en un ecosistema gobernado por robots? En un futuro donde la eficiencia digital se da por sentada, ¿será acaso la capacidad de ofrecer una interacción humana auténtica, no guionizada y verdaderamente comprensiva del dolor del usuario el nuevo y más escaso símbolo de lujo corporativo? ¡Qué locura! Pero sí, es muy probable. Quizás la respuesta a las goteras de nuestro edificio perfecto no sea seguir dibujando mejores planos, sino asegurar que cuando caiga la tormenta haya una persona real, con la autonomía suficiente para sostenerte un paraguas. Algo para llevarnos de tarea y pensarlo a fondo.